Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Infante. Con esta plática entre amigos culminamos la visión que yo he querido transmitirles a ustedes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no vamos a relatar cómo fue la batalla del Somme, o no, bueno, más bien no les relatamos cómo fue la batalla del Somme, o de Passchendaele, o las grandes batallas, porque esos aspectos para mí no tuvieron más que un desgaste y una infamante desperdicio de vidas. Porque no se luchaba por otra cosa más que por territorios, por hegemonía. Digo, en la Segunda Guerra Mundial, pues hubo que pelear con los nazis porque estaba en juego hasta la desaparición de pueblos completos, como el pueblo eslavo, el pueblo judío, otros pueblos, ¿no? Pero aquí no, aquí era, como ya hemos dicho, incrementar colonias, incrementar poder económico, y eso costó 17 millones de vidas, según unos, 16 millones de vidas, según otros, y vayan ustedes a saber cuántos civiles que murieron de hambre, murieron de la bala perdida, de mil cosas. Incluso los alemanes, como acostumbran, se portaron horrible. En Bélgica asesinaron civiles, asesinaron mujeres, según ellos porque había francotiradores. Bueno, aquí tenemos que ver que no tenemos partido, es la verdad. Yo no tengo partido. Para mí, Douglas Haig, el comandante militar inglés, que él pensó que estaba peleando contra Napoleón, allá en el siglo XIX, ¿no? Pensó que estaba en la batalla de Waterloo, se portaba así, como si fuera soldado de la batalla de Waterloo, en donde se disparaba, y el fusil se le echaba pólvora, se le metía el balín, se retacaba, y ¡pam!, volvía a disparar, y otra vez. O sea, no, aquí estábamos hablando de ametralladoras. Subametralladoras como la Thompson, o como la que desarrollaron los alemanes, las Mauser, o cañones de alta distancia, que no existían en la época de Napoleón, desde luego. Sí, no había cañones que dispararan a 40 kilómetros, como el Gran Bertha. O sea, la guerra era totalmente diferente, pero el señor Haig, que era un aristócrata de origen escocés, ahí lo tenía sin cuidado la cantidad de ingleses que iban a morir. Sus mismos compañeros militares ingleses, británicos, o sea, estoy hablando de toda la fuerza que conformaba los ejércitos de la Gran Bretaña, australianos, canadienses, neozelandeses, ingleses, escoceses, algunas tropas irlandesas y galeses, más las fuerzas que venían de las colonias, que eran muchos, sobre todo hindúes y gurkas. Todos ellos estaban al mando de tipos como Douglas Haig, que no les importaba absolutamente nada. Él mandaba y mandaba cargas sin importar cuál fue la cantidad de muertos. Hubo circunstancias increíbles así. Un general que ordenara que se tomara una ciudad, una pequeña ciudad francesa, porque le dijeron que ahí había baños y él quería ir a tomarse un baño como debe ser, en tina, como debía ser, y por eso mandó a los soldados a tomar la ciudad. Pero fíjense nada más la despedida. Les dijo: van ustedes a cruzar este puente, un puente de madera, de pontones ahí, y yo sé que a muchos de ustedes no los voy a volver a ver. Pero se los dijo cuando faltaban 3 horas para que acabara la guerra.
Todo el mundo sabía que la guerra ya se había firmado el armisticio. Todo el mundo sabía que a las 5 de la mañana del 11 de noviembre se había firmado el armisticio para que a las 11 de la mañana del 11 de noviembre se acabara la Primera Guerra Mundial. Se firmó a las 5 en París. Los alemanes le propusieron a Ferdinand Foch una tregua. Si ya vamos a firmar el armisticio, vamos a parar los ataques. Y Foch no quiso. No quiso porque Foch se inició en el ejército en 1870, en aquella gran derrota que va a tener Francia con el ejército, entonces no alemán, ¿no? Era prusiano. Los derrotan, los apabullan, les quitan Alsacia y Lorena, y ahí había empezado la campaña, la carrera de Foch. Entonces Foch tenía el gran resentimiento de cómo los habían vapuleado los alemanes, y odiaba a los alemanes, los odiaba. Lo mismo sucedía con el primer ministro Georges Clemenceau, que ya analizaremos esto al final. Entonces le dicen, ¿y por qué no llegamos a un acuerdo y paramos las hostilidades mientras firmamos los documentos? No. Hasta que no estén firmados los documentos no para nada. Bueno, los firmaron el 5 de la mañana del día 11 de noviembre. Pero con una cláusula que decía que se suspendía la guerra a las 11 de la mañana. Es decir, quedaban 6 horas de guerra. 6 horas de guerra. En esas 6 horas de guerra murieron o hubo 10.294 bajas en 6 horas. Porque los generales Foch, por el general Haig, porque un tipo que para mi gusto era un inflado, el general Pershing, y ahorita les digo por qué era un inflado, no quiso suspender las acciones. Siguieron atacando hasta el último minuto. Faltando 30 segundos para que dieran las 11 de la mañana, los alemanes le gritaban a un soldado norteamericano que venía avanzando, ¡párate! 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 Y él siguió avanzando porque le habían dado la orden de avanzar y lo mataron de un tiro en la cabeza. Fue la última baja de la Primera Guerra Mundial. Los mismos soldados alemanes le decían, ¡párate! ¡Párate! Faltan 30 segundos, ¡párate! Los soldados austriacos le gritaban a los soldados italianos, ¡ya! ¡Ya, hombre, ya! Era una masacre porque los austriacos estaban instalados en los Alpes y sus nidos de ametralladoras apuntaban hacia abajo y los italianos tenían que subir a tomarlos. Entonces era un verdadero baño de sangre. Los mismos soldados austriacos le decían, ¡ya! ¡Ya no avancen! ¡Ya quédense ahí! Naturalmente los oficiales los obligaban a avanzar. Bueno, miren, ya hablamos de Haig, ahora vamos a hablar de otro que era un fanático estúpido, ¿no? De Foch, Ferdinand Foch. Ferdinand Foch era un tipo que le importaban tanto sus tropas, que la casa donde vivía, que era una casa así señorial, ¿no?, de la alta aristocracia francesa, ni siquiera tenía teléfono. No tenía teléfono en su casa, era una casa de campo. El tipo no podía enterarse de cómo estaban las cosas. Tenía que venir un correo militar y decirle, general, está pasando esto y esto y eso. Ah, sí, bueno, pues vaya y dígales esto. Ni siquiera mandó instalar un teléfono para estar en comunicación directa con su Estado Mayor. Y obviamente le importaba un bledo, se murieran los que murieran, porque había que salvar el honor de Francia que había sido mancillado en 1870. Y luego viene un tipo
que yo digo que nosotros podíamos hasta decir que era un farsante. ¿Por qué digo que era un farsante? Porque lo mandan a comandar las tropas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial y adivinen de dónde venía. Venía de perseguir a Pancho Villa. Después de que Pancho Villa, el guerrillero mexicano, comandante de la División del Norte, un ejército bastante poderoso, pero un ejército guerrillero, toma la ciudad de Columbus, Nuevo México, en represalia a que le han embargado las armas que él le compraba a los gringos, y los gringos entran en un acuerdo con el gobierno de Carranza, ya no le venden las armas, y entonces Villa, que era colérico, atacó la ciudad de Columbus. Entonces, los Estados Unidos, según ellos, nunca habían tenido ninguna invasión. La única invasión que señalan así es la de Pancho Villa, ¿no? Aunque al parecer también los canadienses alguna vez invadieron y, por cierto, le hicieron una tunda. Porque querían hacer lo mismo que con México, quedarse con parte del Canadá, nada más que pues, ahí el ejército que defendía el Canadá pues, era el ejército británico. Bueno, entonces va con 10,000 hombres a perseguir a Pancho Villa. Lleva automotores militares, lleva aviones, ametralladoras, lo último. Nunca puede agarrar a Pancho Villa. Nunca pudo agarrar a Pancho Villa. Hombre, si no puede derrotar a un ejército insurgente, menos va a derrotar al ejército alemán que tenía toda la preparación del mundo. Es más, cuando llegue a Europa, no creen que se incorpore inmediatamente. No. Se toma un año completo para que sus tropas aprendan a cómo se mueven los demás, los ingleses, los franceses, los australianos, ¿verdad? Incluso los norteamericanos empiezan peleando a las órdenes de soldados, de generales franceses, y hablan muy bien de ellos. Pero el colmo, a los franceses les dicen que tienen todo un regimiento de personas de color, de afrodescendientes, y que se lo ceden para combatir, porque los gringos, además de todo, racistas, no querían que pelearan juntos soldados blancos y negros. Entonces los dan a los franceses los ponen a combatir a su lado, y los franceses hablan maravillas de los soldados afroamericanos, maravillas. Bueno, faltando 3 horas, después de que nunca los había querido utilizar, da la orden de que ese batallón de personas de color atacara las trincheras francesas. Los norteamericanos tuvieron 3,300 bajas aproximadamente en 6 horas. Ni un oficial. Los oficialitos estaban parados allá atrás, los generales estaban donde tenían que estar. Hay un recado que dice, bueno, los generales estamos donde tenemos que estar, pero queremos que ustedes cumplan la orden y tomen tal cosa. O sea, verdaderamente infamante. El último día de la guerra fue exactamente igual que el primer día de la guerra, en donde la aristocracia militar desde lejitos veía cómo se moría la gente más humilde o profesionistas, en fin. Bueno, termina a las 11 de la mañana. Vienen los acuerdos que se van a hacer en Versalles, se hacen los acuerdos, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, dice que hay que bajarle de volumen, que no se trata de venganza, pero los franceses, acompañados de los ingleses, pero sobre todo los franceses, sobre todo el primer ministro Georges Clemenceau y el señor Foch, dicen, no, hay que destrozarlos. ¿Qué es lo que hacen?
el último pago de la deuda de la Primera Guerra Mundial, fíjense bien, después de que pasó la Segunda Guerra Mundial con Hitler, el último pago se llevó a cabo con Angela Merkel en el año 2012. Fíjense todo el tiempo que los alemanes estuvieron pagando, según esto, lo que había costado la guerra. No contentos con esto, toman la región del Ruhr, el ejército francés, que es una región donde estaban muchas fábricas, toman la región del Ruhr, porque ahí van a tomar de las ganancias de las fábricas alemanas del Ruhr, van a tomar como compensación de guerra. Pero no mandan soldados franceses, mandan soldados argelinos y mandan soldados vietnamitas. Pues entonces Vietnam era colonia. Y entonces estos soldados empiezan a tener relaciones con mujeres alemanas y entonces el racismo en su totalidad, ¿no? Porque entonces eran los alemanes los que protestaban, porque había mujeres alemanas que decidieron cohabitar con soldados vietnamitas y con soldados senegaleses. El hecho es que no nada más no se acabó la guerra, se suspendió. Y los alemanes decían, nunca peleamos en suelo alemán. La guerra se terminó y nunca un soldado extranjero en un combate pisó suelo alemán. A nosotros nadie nos derrotó, nos derrotaron los políticos. Porque había una revuelta en Alemania por el hambre, porque al Kaiser le importaba un bledo el hambre de la gente, tuvieron que pedir que renunciara, que se fuera, se fue exiliado a Holanda. Entonces es que la Segunda Guerra Mundial y sus 62 millones de muertos empezó el día que se firmó el Tratado de Versalles. No hay nada de glorioso en las batallas, no hay nada de nada, ¿no? De repente hay personajes de leyenda, así como Lawrence de Arabia. Al pobre de Lawrence de Arabia lo mandan a que soliviante a los árabes para que peleen con los turcos, pero después, lo mismo que habían liberado los propios árabes, se lo quedan los franceses y los ingleses. O sea, es la guerra más infamante que pueda existir. Yo les pido que vean un documental, es muy importante que lo vean, por favor, en YouTube, que se llama Las últimas horas de la Primera Guerra Mundial. Dura 15 minutos. Véanlo, por favor. No lo van a creer, no van a creer la infamia que fue ese último día de la Primera Guerra Mundial, en donde hubo gentes que pudieron ver salvado la vida y llevaron una vida longeva y por simples caprichos de los oficiales murieron. Gracias por acompañarnos en esta serie, como nos han acompañado en otras. Pronto empezaremos un nuevo proyecto y queremos seguir contando con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Los comentarios de una amiga argentina que dice que estaríamos re bien tomándonos una taza de té mate, una bombilla de té mate. Yo hace muchos años que no me tomo una bombilla de té mate porque yo tuve muchos amigos argentinos y uruguayos aquí, en la época de la dictadura. Aquí estuvieron en México con nosotros, aquí en la universidad, y aprendimos a tomar té de mate porque no lo conocíamos. Que estén ustedes muy bien y nos seguimos viendo.